Me gustaría comenzar este módulo haciendo un llamado a la reflexión a través de una pregunta. ¿Quién es el responsable de la salud de los individuos? En una sociedad moderna y celosa de la libertad como la nuestra, pocos dudaríamos en adoptar la idea de que el individuo es el guardián de su propia salud, tanto la física como la mental e incluso la espiritual. Este planteamiento fue publicado en 1859 por un filósofo inglés de nombre John Stuart Mill. Para este autor, nadie tiene derecho a controlar la vida de los demás, porque a nadie se le puede obligar a vivir en contra de su voluntad, aunque este comportamiento ponga en peligro su salud. Sin embargo, este argumento, que pretende defender la primacía de la libertad individual, no es del todo afortunado. Aunque es cierto que una parte de la salud depende de la voluntad de nosotros mismos, de los estilos de vida que deseamos llevar, de los riesgos que aceptamos correr y sobre todo de las decisiones y comportamientos que afectan directamente a nuestra salud, esta es solo una parte de la historia. Nuestra propia naturaleza biológica y el entorno en el que nos desenvolvemos son factores decisivos para explicar la salud que disfrutamos o que padecemos. El entorno es un factor externo, ajeno a nuestro control. Desde la alimentación que recibimos en el seno materno, hasta la exposición al cambio climático, desde un accidente fortuito, hasta las determinantes sociales y económicas de la salud. Estamos expuestos a tantos factores ajenos a nuestro control que es difícil sostener que cada uno de nosotros sea el guardián único o el principal de su propia salud. Ni siquiera cuando un comportamiento saludable es insuficiente para evitar la aparición de alguna enfermedad asociada a los estilos de vida, y desde luego tampoco cuando el cultivo de conductas de riesgo no conlleva tal enfermedad. Tal cosa no es paradójica, aunque lo pueda parecer, ya que por definición los factores de riesgo aumentan la probabilidad de padecer una determinada enfermedad, es decir, las sociedades con mayor proporción de individuos expuestos al riesgo tienen una prevalencia más elevada de la enfermedad, pero eso no significa forzosamente que una persona expuesta al riesgo desarrolle inevitablemente la afección, y lo que es todavía más importante, no significa que una persona no expuesta al riesgo permanezca indemne. Por otra parte, si la mala salud de alguien no es su responsabilidad, pero tampoco la de los demás, por ejemplo, un accidente fortuito o una enfermedad congénita, entonces, ¿quién debe pagar los costos de la atención sanitaria que necesita la persona que se ha hecho daño sola, pero involuntariamente, o la que sufre una parálisis causada por sus propios genes? La cuestión de la responsabilidad por la propia salud tiene una importancia ética. Los enfermos pueden recibir una reprobación moral por la mala conducta relacionada con su salud. Es el tipo de reproche moral que podemos lanzar, por ejemplo, al excursionista que se pierde imprudentemente en la montaña pese a las advertencias conocidas por todos, y al que después hay que rescatar con un elevado costo económico. Las personas que enferman por imprudencias tienen, sin duda, una responsabilidad moral que todos tenemos el derecho y hasta el deber de recordar, sobre todo si esos enfermos nos reclaman ayuda económica para ser tratados de sus dolencias. Pero la responsabilidad por la salud no tiene solamente una consecuencia moral, sino también política. ¿A quién cargamos los costos de la mala salud de las personas? ¿A ellas mismas? ¿Al conjunto de la sociedad? ¿A partes iguales o según alguna fórmula de equidad en función de la causa probada o probable? Vivimos tiempos de fuertes restricciones presupuestarias en la salud pública, de modo que existe la tentación de utilizar la cuestión de la autorresponsabilidad por la salud como un argumento para traspasar los costos de la atención sanitaria del seguro público al privado. Así pues, el tema de la responsabilidad por la salud tiene efectos claros sobre la equidad y la solidaridad. Tampoco podemos olvidar que las conductas personales están condicionadas por las circunstancias que nos tocan vivir, y que no todos tenemos el mismo conocimiento ni la misma libertad para elegir. No en vano, una de las dimensiones de la salud, entendida como algo más que la ausencia de enfermedad, es precisamente la autonomía con la cual podemos vivir lo más plenamente posible nuestra vida.